parte de esto. Ayer se proclamó, se firmó y se entregó ya de manera oficial con todos los protocolos correspondientes la Constitución modificada de la República Dominicana número 40, que estuvo a cargo de este gobierno y el presidente Luis Abinader fue quien la solicitó. Había prometido esto desde la campaña con 3 puntos esenciales. Y pongo en contexto para el que no lo tiene claro, los 3 puntos esenciales. Uno era acortar la cantidad de curules en el Congreso, sobre todo en la Cámara de Diputados, que de 190 va a bajar 20 curules, o sea, calculen, van a ser 170, ¿verdad? Esta es una. La otra era que... Para el 2032. Para el 2032. Que lo otro era que el Procurador General de la República fuera electo no por el Poder Ejecutivo, sino por el Consejo Nacional de la Magistratura. Ya no va a ser electo por el presidente. Ya no va a ser un decreto del presidente donde dice que va a ser el procurador. Y hay nuevos requisitos también. Hay otros requisitos, pero voy con los puntos para que ustedes hagan hacer el sopeso, o sea, hacer el equilibrio con relación a la trascendencia o no de esta nueva modificación. Y lo tercero era el candado, voy a poner entre comillas el candado, de que nunca más. Yo quiero decir que a pesar de que el presidente está igual que con la reforma fiscal, mandando a sus militantes a defender esta postura, ninguno de esos 3 puntos será necesario ni urgente en este momento. Y yo lo reitero, lo repito, aunque sea incómodo, aunque caiga mal, aunque los compañeros del PRM, amigos míos, entiendan que de alguna forma uno está en contra de ellos. No, yo creo que era más importante el Código Penal, que tiene tipificaciones para meter delincuentes presos un tiempo prolongado, para que no haya delitos que se queden sin impunidad porque no tienen tipificación y porque hay muchos otros temas más importantes. Dentro de esto, que solamente dentro del Código Penal hay más de casi 80 nuevas tipificaciones de delitos que no existen hoy día. Y un Código Penal que viene del 1700 y tanto. Calculen ustedes, la Constitución fue remozada la última vez, modificada en el 16, en el 15 para el 16. Entonces, cuando usted ve esto, nos damos cuenta de cuál es el orden de prioridades del gobierno. Y a pesar de que lo hemos dicho en muchas ocasiones, solamente resaltar que ayer el presidente logró lo que él tenía en su cabeza. Algunas personas dicen, esa es la Constitución de Luis Abinader y no del pueblo dominicano. Porque una de las cosas que se le dijo fue, presidente, usted solicitó el consenso de la población. Era necesario. Varios PRMistas que abordaron con nosotros este tema, fuera de cámara, nos decían, no era el momento de una constitución. Varios legisladores del propio PRM estaban de acuerdo que no era momento de una nueva constitución. Al parecer fue un tema que al presidente Abinader se le metió entre ceja y ceja y tenía que desarrollarlo. Eso es lo que a todas luces se ve, sobre todo porque fíjense cómo entren a las redes sociales, entren a las cuentas de él, la cuenta de uno donde sus seguidores más apoyan. Y miren lo que la gente le dice. Escuchen y lean lo que la gente está proclamando en diferentes sectores. Porque no es querer ser necios, no es querer atacar al presidente, para nada. Es que precisamente lo que ha dicho de poner el oído en el corazón del pueblo, en el oído en el corazón de algunas personas que le han dicho, presidente, no era el momento, pero ya no podemos hacer más nada, ya está promulgada y hay 40 modificaciones que se le han hecho a la Constitución. La número 40 fue responsabilidad del presidente Luis Abinader y se proclamó ayer en un acto solemne donde estuvo diferentes sectores, que vamos a hablar de los diferentes sectores porque hay otros temas que se tocaron ayer también aprovechando esos sectores. Pero el presidente dijo algo de que él era el único que había puesto los candados para la Constitución. Eso no es verdad. Presidente, la Constitución del 2015 decía 2 periodos y nunca más. Si eso no es un candado, entonces ¿qué es? Él dijo ayer, soy el único presidente que ha modificado la Constitución y no para beneficio propio, porque nunca más voy a volver a ser candidato. Como lo decía antes, porque nunca más voy a volver aquí. Él no tiene idea de que lo que está haciendo es organizando que sus tropas menos fieles empiecen a enfilarse para donde vean posición o posibilidad. Que habrá mucha gente que le hará el teatro de decirle sí señor, no señor, lo que usted entienda señor, pero que estará de otro lado militando y buscando a quién es que se le tiene que adherir.
la denominada soledad del poder. Y el presidente que recibe y escucha estos mensajes, que a veces los tilda de ¿cómo fue que dijeron? Opositores, que a veces los tilda de opositores, no ve la realidad de lo que queremos hacerle entender. Es que no siempre se tiene que decir a una figura por ser presidente que tiene la razón en todo. Y lamentablemente esto en el tiempo es que veremos si fue necesario o no. Con el tiempo veremos si es verdad que se podía modificar nuevamente la Constitución o no. Porque cada estado debe tener la Constitución acorde a sus tiempos. Y yo lo planteo ahí para escucharlos a ustedes con relación a esta modificación, porque lo que él dijo trajo repercusiones por parte de Danilo Medina. Sí. Cuando Danilo Medina, y creo que lo tenemos el corte por ahí, también le dice, no señor, no fue usted el que puso esos candados, fui yo. Y dijo también que habían llamado del PLD, que se había coordinado para intentar quitarle el impedimento de ser candidato. Y Danilo Medina dijo que no, que con quién y cuándo, que eso no es verdad. El presidente dijo ayer una frase bastante específica respecto al último periodo de Danilo Medina, a uno de los últimos periodos, y él dijo, quien salió electo en el 2016 no podrá reelegirse. Ahí entonces comenzó automáticamente el cuchicheo dentro del Congreso Nacional respecto a Danilo Medina. Pero que ya estaba ese transitorio. Ya está. O sea, ya Danilo estaba impedido. Lo que se entendía era, y eso fue un debate que se dio largo y tendido previo a que se presentara el proyecto de reforma constitucional, eran dos cosas. Primero, que el presidente Abinader iba a habilitarse, que automáticamente se habilitaba porque era una nueva constitución. Se demostró que no era así. Otra de las cosas que se decía era que como era un transitorio de la constitución del año 2015, la nueva constitución no iba a tener el transitorio que impidiera que Danilo Medina pudiera reelegirse y por vía de consecuencia quedaba habilitado. Pero es importante señalar algo. El candado a la Constitución, y eso independientemente de los senadores que llegaron ayer con los candados en la mano. Una payasada. No, y de los que fueron antes de ayer a tirar la llave. Una payasada. Tantas cosas que hacen y estos legisladores relajando, pero no lo quiero interrumpir en su análisis. Continúe. El candado lo pone esta Constitución. ¿Por qué no lo pone otra Constitución? Primero, no la puso la del 94 porque se reformó en el 2000, en el periodo gubernamental de Hipólito Mejía para permitir que se pudiera repostular. No la protegió esa Constitución que tenía el nunca más porque la modificó Leonel Fernández para habilitarse a sí mismo. Independientemente de las bondades de la Constitución del 2010, siempre he dicho, la Constitución del 2010 es un gran aporte a la institucionalidad de la República Dominicana, en papel. ¿Por qué? Bueno, tiene la mácula de que el presidente de turno se habilitó a él mismo para poder volver, que ya no podía, y tiene la mácula de que los organismos que se crearon en esa Constitución, como lo fue el Tribunal Superior Electoral, fueron parte de una negociación política y llenaron las altas cortes, no únicamente de militantes de partidos políticos, ni de políticos, sino de personas que respondían a los intereses del presidente de turno y del liderazgo de los partidos opositores que formaron parte de esa negociación. Y lo digo, y digo del liderazgo de ese momento, porque también hubo parte de la negociación en la que se le cedieron espacios a Miguel Vargas Maldonado, que terminó luego siendo aliado al PLD, pero esa es una historia más larga. Lo que quiero decir es que como no hubo candado, ni con el nunca más, como no hubo candado cuando lo hizo Leonel Fernández, tampoco había candado con esta Constitución del año 2015. ¿Tú crees que no? No había. No decía nunca más. Pero decía el nunca más la de Hipólito, y como quiera lo modificó Leonel. Entonces. Pero lo modificó según la misma Constitución, dice que se puede modificar. Pero lo no hay una. Lo que pasa es que yo quiero. Hay que hacer algo claro y el pueblo tiene que entender lo siguiente. Las constituciones tienen un mecanismo de cómo ellas mismas modificarse. Sí. Las constituciones no han sido violentadas.
No, pero es que Las constituciones se han reformado dentro de la misma metodología en la que las constituciones dicen que deben ser reformadas, como en cualquier país del mundo, como debería ser, porque las constituciones son un marco legal de las sociedades. Y Deben como ir las evolucionando sociedades van acorde. evolucionando y van cambiando, esa constitución, que es ese marco legal, ¿verdad? Debe tener la forma de cómo adaptarse a ese momento. Entonces, lo digo porque se quiere decir que no existía el candado. Pero O sea, es que no lo- existe el candado porque en el esquema electoral dominicano estaba, como lo encontró el presidente Abinader, 8 años y nunca jamás. Mira, yo creo... ¿Estaba o no estaba? Sí, ¿Estaba o no? sí, pero yo creo que Ok. es bueno aclararlo. Existía un candado. Claro. Lo único que a cada presidente se le otorgaba la llave. Porque cada presidente que quiso modificar el tema de la constitución, de la reelección, lo modificó. En la forma en que la misma constitución decía Sí, que debía pero- ser un... pero lo- Ahora, lo yo te modificó. voy a Es decir que- una es que cosa. no es un tema- ¿Tú no es un crees tema que de no la Lo que se va pasa a es que el volver a candado- modificar? el candado No es un tema de la forma. existía. Mira, yo entiendo. ¿Tú crees que no se va a volver a modificar? Yo entiendo, y debo ser claro con esto. Así como esa cláusula de intangibilidad que marca algunos aspectos en los que la Constitución no puede ser reformada, y esos aspectos en los que la Constitución no pueden ser reformada no han sido objeto de reforma. En las últimas reformas constitucionales yo creo que va a pasar lo mismo con la reelección. Y usted podrá plantearlo de la forma en la que entienda. Sin embargo, cuando nosotros vemos las realidades, sobre todo en América Latina, cómo afecta al sistema democrático la reelección indefinida, y como nosotros hemos visto que en la República Dominicana el nunca jamás no ha detenido nunca jamás a ningún presidente de modificar la Constitución para su favor, porque no lo detuvo en el periodo 2000-2004, no lo detuvo en el periodo 2008-2012, no lo detuvo en el periodo 2012-2016, y ahora sí lo puede hacer porque No, no, existe no, una cláusula de intangibilidad. No, espérate, una corrección, porque también tenemos Sí. que verla. Si no es que no lo detuvo en el 2012-2016, sino que en ese proceso en el que Danilo llega por primera vez a la presidencia, no estaba el nunca jamás. No, Sino estaba que otro periodo, estaba otro esquema modelo. que era 4 años solamente y luego regresar. Es decir, con un proceso de por medio. Lo que exactamente. hizo la constitución del Del 2015 del 15. fue rehabilitar el esquema en el que toda Claro. la clase política, hasta un momento, Sí, estuve había estado de acuerdo. Sí, pero y es bueno aclarar ¿cómo? eso, Pero Carlos. yo quiero Sí, saber porque- cómo toda la clase porque- política había estado de acuerdo si En la el- pero todo- constitución de consenso, o sea, Ajá. la constitución que se supone en que participaron activamente, La del 2010, tú se dices. supone que la constitución del 2010. No, porque, Sí, pero que hay dos ahí cosas. hubo unos cambios que le hizo Leonel para él. ¿Cuáles fueron esos cambios? El cambio que Leonel hizo para poder volver, porque no iba a poder volver el presidente Ok. Fernández. Entonces, Leonel Fernández Cambió la constitución para poder volver. esa constitución que él Danilo en el 2015. esa constitución que él cambió. Y es lo que- Escúchame, entonces Sí, pero- Danilo en el 2015 rehabilita el modelo en el que todo el mundo había estado de acuerdo. Bien, perfecto. Entonces, esa Que constitución... fue el mismo modelo que habilitó Hipólito. Perfecto. Esa modificación que hizo Leonel Fernández para En su el beneficio 10. propio en el 10. Que fue una de vistas públicas de mucho consenso, Sí. la más amplia, yo creo que de la de Bosch. No, ni la de Bosch fue tan amplia como No, la esa. de Leonel. No, está bien, sí. Sí, no, Leonel hizo por eso digo, hizo una gran reforma a la Constitución y se benefició él de ese proceso. cierto. Y por eso tiene esa mancha la Constitución del 2010. No tiene Claro mancha que porque sí. a diferencia de esta, como Sí. tú lo estás diciendo, tuvo toda la población en la participación. ¿Quién tuvo en esta participación? Pero ¿qué decía la población de esa? No hubo ni vista pública. ¿Dónde ¿Pero está? qué ¿Dónde decía? está? Uy, ¿hubo Hermano, vista pública en la del hermano, 15? Oiga bien. No, No hubo en la vista del 10, pública. en la del 10 usted está No, hablando. sí, vamos por la del 10. Estamos hablando de la del 10. Sí, vamos por la del 10. 15 otra. Sí, En pero- el 10. Sí, que se ¿Hubo negoció. o no hubo? Se negoció repartirse las altas Que cortes. se repartan lo que sea. Pero, Lo que tenemos pasa- altas pero cortes. ¿para No, qué? espérate. ¿Para qué participó la Participó la gente? gente. Para legitimar el proceso. Pero oye lo que te estoy diciendo, la diferencia. Participó
Sí, no se hicieron 150 vistas Carlos, no públicas. sea mezquino, fue buena la del 2000. Pero yo estoy diciendo que es Carlos, buena. no solamente yo estoy buena, yo estoy no diciendo- solamente buena. Señores, pero yo Porque he dicho no que es vea, buena. no vea quién se escogió en ese momento. Es que se crearon las altas Se crearon. Claro, pero por El eso digo, Tribunal es que yo- Constitucional sale Porque de la ahí. alta corte es mala El ahora porque Tribunal Luis Superior puso Electoral una gente de él. sale de Sí, ahí. no, Ahí continúo. usted tiene muchísimas altas cortes que no existían. Y reconoció a Bien. nivel internacional como una de las Óyeme, mejores tú me estás diciendo constitucionales que se constituciones y repartieron las altas progresistas. cortes. Sí. ¿En qué sentido? No, que se repartieron. Busquen quiénes eran los miembros de las altas cortes. Hermano, ¿quién es el presidente del Tribunal Constitucional? Un abogado de Luis Abinader, por Dios. ¿Abogado Pero- en qué caso? Pero por Dios. ¿En qué del caso? pasado. ¿Del pasado? Sí. De estar Sí, legal. Sí. pero mencionen Sí. el caso, o sea, Pero mencionen por- el no, caso. no, Lo de que la pasa es que empresa. yo me puedo Óyeme, sentar a decir ¿cómo que el puede actual ser? Tribunal Constitucional tiene un socio de Omar Fernández adentro y a la Ajá. oposición no le molesta. Pero óyeme, ¿cuál es la diferencia? Entonces, a la Un oposición le socio- molesta. ¿Un socio en dónde? En su firma de abogado, un socio en su firma de El abogado. presidente, Lo que estamos pasa, hablando. no, sí, No, el presidente ahora- puesto ahora- por el presidente. Ya, puesto Puesto por el presidente. Senado que maneja Pero el está bien, presidente. usted Sí. oyó, No, yo lo admiro. ¿oíste? no, tengo que decirte que lo y admiro. yo agradezco esa admiración porque usted sabe que eso es mutuo. Lo que pasa es que hay dos cosas No diferentes. puedo. Yo aquí reconocí desde el primer momento en el que hablé las bondades de la Constitución del 2010. Ajá. Ahora, ¿se utilizó o no se utilizó para beneficiar al presidente de turno? Pero Bueno, lo digo se Elías. intentó, No, se intentó porque no ha vuelto a ganar. no ha vuelto a ganar, pero ha vuelto a aspirar. Entonces, él se habilitó, el presidente de turno de ese momento, independientemente de que realizara 170 vistas públicas, multiplíquela por Sí, dos. lo que pasa es que usted está diciendo. Realizó 340 que no lo vistas hizo, públicas. A diferencia de Luis, que lo hizo para 2 periodos después, sino que lo hizo que en ese momento. Lo que pasa se es que podía. ya. ¿Cómo? No, él se habilitó. En el A del 10, lo que digo. Sí, él se habilitó. Sí, claro. Ahora él- mira, él no estaba habilitado si Luis y se hubiera sido habilitó. tan coherente, hubiera estado tan en contra de alguna de las cosas y de las modificaciones constitucionales, le hubiera dicho, como yo no estaba de acuerdo con la modificación del 2015, que puso 8 años y nunca jamás, yo no voy a reelegirme. Ok, pero yo tengo una pregunta. Eso Tengo fue una lo que Luis pregunta. debió hacer. Tengo una pregunta. El presidente, si estaba es- tan en contra de esa modificación, debió decir, como Danilo modificó la constitución para establecer el 8 años y nunca jamás, entonces yo, como estoy en contra de eso que hizo Danilo, yo no me voy a volver a repostular. Yo lo que tengo Porque una yo no estoy de acuerdo- pregunta. yo no estoy de acuerdo con ese modelo. Sí, Eso debió hacer pero el una presidente. pregunta, ¿era necesaria esa modificación? Óyeme por qué, Carlos. Sí, ¿por Óigame qué? bien. ¿Ustedes creen que este ruido era necesario para el presidente Abinader? No, Ahí es quería- que el ahí ruido quería- siempre, espérate, es que el ahí- ruido ahí, siempre dame un va a haber, segundo. porque ese es el trabajo de los opositores. Y yo no estoy diciendo que porque tú lo critiques sea opositor. Dame un segundo, Carlos. Esa es la labor, y permítame terminar, esa es la labor de los opositores, y eso es lo que tiene que hacer la oposición. El Y eso pro- es lo que tiene que hacer también la sociedad civil que no se siente identificada con lo que está haciendo el gobierno. Eso es lo que debe de hacer. Eso es una sociedad democrática y eso debe suceder. El problema, Carlos, es que los que estaban haciendo ruido el día de ayer eran mayormente las personas que hemos puesto la confianza en el presidente Luis Abinader y que no hemos estado de acuerdo con las últimas decisiones que se están tomando desde el Palacio para allá Nacional. vamos. El día de ayer yo tuve el privilegio y me honra la invitación de haber participado en la proclamación de la Constitución Dominicana. Y tuve la oportunidad de escuchar en vivo el discurso del presidente, el discurso del presidente del Senado. Y me siento honrada por eso, pero hay algunos puntos que yo quiero tratar, porque estamos hablando de que en los últimos meses se han promulgado 3 reformas diferentes. La reforma laboral, que ha dejado mucho de qué hablar porque los empresarios no han logrado un consenso entre los empresarios porque no toca el tema de la cesantía. Una reforma fiscal que tuvo que ser retirada del Congreso Nacional porque el 50, el 80 y pico % estaba sobre la clase media y los dominicanos dijimos no lo vamos a aceptar. Y una reforma constitucional que los dominicanos desde hace tiempo venimos diciendo que no era necesario en este momento. Además de la unificación de las elecciones, que la Junta Central Electoral tuvo sus reservas al respecto. Además del tema de los candados, que podemos evaluar todas las 39 modificaciones que se han hecho anteriormente a la Constitución por expresidentes de la República para poder perpetuarse en el poder. Al final del día, el orden de prioridades que está teniendo el presidente Luis Abinader no está en consonancia con lo que necesitan los dominicanos. Eso es el problema que está teniendo el presidente Luis Abinader. El presidente, desde que fue electo por segundo mandato a ser el presidente y representar los intereses de los dominicanos, se dio un tiro en un pie cuando decidió dar apertura a los más de 5 o 6 candidatos
del PRM que van para el 28, porque eso lo deja solo en la mayoría de las decisiones que está tomando. Y se acaba de dar otro tiro en el otro pie, cuando reforma la Constitución a destiempo y dice públicamente que él ha sido el único presidente que, teniendo mayoría en el Congreso para perpetuarse en el poder, ha decidido limitarse el poder. Estas dos palabras, limitarse el poder, va a ser la tumba del presidente Luis Abinader. Porque a solamente 3 años, y que se nota el sarcasmo, 3 años, largos años que le faltan de gobierno, él tiene a nivel interno del PRM muchos candidatos que se han aislado y que no han defendido todas las políticas públicas que él está intentando impulsar. Y con la nueva modificación de la Constitución a destiempo respecto a una nueva reelección presidencial por parte del presidente Luis Abinader, eso lo deja total y completamente solo, sin poder ante todos los que quieren postularse para el 28. Y no lo dice Omar Corporán, no lo dice Loreini, no lo dice Cornelio, lo dice la sociedad dominicana, que desde hace tiempo vemos al presidente Luis Abinader prácticamente solo. Prácticamente solo. Sus funcionarios no supieron o no quisieron salir a defender la reforma fiscal que él implementó. Sus funcionarios no han querido salir a defender la reforma laboral. Sus funcionarios casi no se refieren a una reforma constitucional, más que algunos legisladores que están cayendo en populismo político, que van a tirar la llave al océano, pero cuando le invitas a un programa saben que no quieren ir. ¿Por qué? Porque saben que la pelota está caliente y nadie la quiere agarrar, porque si yo, Mara Corporán, soy candidata para el 2028, yo no me voy a tirar el desagrado del pueblo por un presidente que ya va de salida y que acaba de decir públicamente que él no va y que él se está limitando el poder él mismo. El presidente Abinader se dio 2 tiros en los 2 pies y ahora le toca caminar solo. Los tiempos políticos son muy importantes. Las cosas en la política dominicana no se pueden hacer a prisas. Sobre todo donde no hay lealtades. Mira, si no, que vamos al otro tema de Danilo Medina ayer. Ayer el PLD definió un nuevo liderazgo. Un nuevo liderazgo. Pero antes de 2 cositas, esa constitución que se proclama ayer evita que Danilo Medina, como lo decía el párrafo del presidente, que el que estaba en el 16 no va a poder ser, pero y el que estaba en el 96, en el 2004, el 2008, va a poder. Claro, porque él se habilitó en la del 10. Sí, pero no me hable de la del 10, háblame la de ayer. Sí, que la de ayer lo podía deshabilitar también. Mira, el más beneficiado de esa constitución, no lo podía deshabilitar. Óyeme, Carlos, el más beneficiado era Leonel Fernández. O sea, no había forma humana de que esa constitución lo pudiera deshabilitar. ¿Por qué? Claro que sí. Solamente había que poner el transitorio. Y los presidentes que hayan cumplido 2 o más periodos no van a poder volver. Hermano, y ahí caían los 3. Se lo hubiese tumbado ahí. Se tumba él, tumba Danilo y tumba Leonel. Mire. Leonel es el principal beneficiario de esa constitución que se promulgó ayer. Leonel Fernández es el principal beneficiario. Dice que queda inhabilitado. Óyeme, quitó a Danilo que tuvo 2 periodos y deja a Leonel que tiene 3. Un odio personal con Leonel que lo va a decir. Óigame bien. Quitó a Danilo, que tenía 2 periodos, eliminó. Danilo no puede. Él tampoco. Luis. ¿Usted lo que quiere decir que es injusto eso? No. Que uno que tiene 3 periodos pueda aspirar y uno que tiene 2 no. No, porque ellos solo. No, vamos a ver. No. ¿Usted lo que quiere decir que es injusto que alguien que tenga 2 periodos presidenciales sea inhabilitado constitucionalmente y uno que tiene 3 periodos no? No, eso no es lo que estoy diciendo. No. Lo que estoy diciendo es que tal vez él no se está dando cuenta que ni siquiera en el PLD ya Danilo Medina es el líder que esperaba. Y sin embargo, en la Fuerza del Pueblo, Leonel hay un grupo que se está matando para que Leonel siga manteniendo el liderazgo. Oigan bien, recuerden algo importante. ¿Cuánto sacó la Fuerza del Pueblo en las elecciones presidenciales pasadas? 29 puntos tantos. ¿Y cuánto sacó el PLD? 27. 11 y 29 dan 30. 40. Dan 40, gracias por la matemática. Esos 40 separados, imagínense lo unidos. No, y tú a eso le sumas, eso tú le sumas los 15 partidos. 23 partidos. Que el PRM no le ha dado lo que prometió. No, 23 partidos de oposición aliados al gobierno. Una militancia caldeada, llena de gente que se le fue de la oposición al poder. ¿Por qué? Por amor al PRM. No por nada más, fue por amor al PRM. Que se sienta mi sarcasmo, por amor al PRM. ¿Verdad? Y al mismo tiempo
una cantidad de cosas que se estaban haciendo a favor de algunos sectores y aún así no logró sobrepasar a ese Danilo Medina del 2016 con un 72% de población que fue a votar y un 62% de beneficio de aporte, de sí al presidente. Y miren otro puntito aquí. Miren otro puntito.